Muy buenos días para mis hermanitos de esta linda comunidad, para mis hermanitos de esta linda comunidad, eh, comunidad de Fuente de Misericordia, que es una comunidad católica, carismática, 100% misionera. Gracias por acompañarnos todos los días de lunes a sábado para compartir la palabra de Dios con todos los que se conectan a esta hora. Y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ofrece por medio de esta palabra, para regocijarnos en Él, para ponernos en práctica lo que Él nos enseña. Y a los que estamos vacíos en el corazón, tenemos esos desiertos en el corazón, por medio de la palabra, Él viene y nos llena esos vacíos, esos dolores que todavía nos quedan en nuestro corazón. Nos sana y nos libera de todo lo que nos agobia en nosotros. Por eso les invito para que todos unidos estemos acá compartiendo esta palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras almas. Ven, ven, Espíritu Santo, a estos recintos, a esta comunidad que queremos que nos abras el entendimiento. Ven, Espíritu Santo, y acójanos en ti. Llena en nosotros ese don de la palabra, de la discernición, de comprensión y de escucha. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu fortaleza. Ven, 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 Espíritu Santo, y acompáñanos en nuestra oración, porque queremos aprender de ti, queremos llenarnos de ti, queremos seguir ese camino nuevo que nos dejaste en este Pentecostés, empezar una vida nueva. Y esa vida nueva, Señor, la podemos empezar por medio de tu palabra. Que seas tú el que unges esta palabra, el que unge nuestras vidas, el que unges nuestros corazones y nos indicas ese camino nuevo de amor, de fe, de esperanza, de misericordia, de llevar una vida sana y santa, Señor, siempre pensando en ti, mi amado Dios. Que seas tú, mi amigo, mi compañero, el que nos acoges en tu seno y nos das la paz, esa luz que tú inundas para nosotros llegar a ti, que no nos quedemos en el pasado, que empecemos el presente, que a partir del Pentecostés, Señor, sea una vida nueva. Y que esta palabra que nosotros te ofrecemos, que nosotros queremos aprender de ti, que queremos seguir aprendiendo de ti, sea para la gloria tuya, mi amor divino. Que nunca nos dejemos atrás, porque esta vida nueva se consigue con oración, con la lectura de la palabra, escuchando lo que tú nos quieres mandar, tus mensajes. Dios mío, yo te pido en este momento que nos ilumines, que nos bendigas, que abra nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos, nuestras bocas, para poder hablar contigo, porque lo que hacemos por medio de esta santa palabra es acogernos a ti, Señor, llevarte todas nuestras agonías, nuestras tristezas, nuestras alegrías a ti, Señor. Gracias. Te dejo esta palabra hoy, Señor, a los pies de tu santa cruz, para que seas tú el que hagas tu voluntad en nosotros. Amén. Leo. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos
de placer que pundan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Luchan y se hacen la guerra y no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O es que piensan que la Escritura dice en vano: el espíritu que habita en nosotros inclina a la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por tanto, sean humildes ante Dios, pero resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen el corazón los inconstantes. Lamenten la miseria de ustedes. Hagan duelo y lloren. Que su risa se convierta en duelo y su alegría en aflicción. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pienso quien, pienso Recomienda a quien, Dios tus afanes, que Él te se exaltará. pienso quien me diera alas de paloma para volar y posarme. Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Recomienda a Dios tus afanes, que Él te se exaltará. Esperaría en el que pueda salvarme del huracán y la tormenta. Destrúyelos, Señor, confunde sus lenguas. Recomienda a Dios tus afanes, que Él te exaltará. Pues veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Recomienda a Dios tus afanes, que Él te exaltará. Encomienda a Dios tus afanes, que, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Recomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutáis por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: ¿quién quiere ser el primero? Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ponemos en oración para poder participar de esta santa palabra. Que el Señor ilumine nuestras mentes y nuestras bocas para que hablemos de lo que nos comparte hoy en esta palabra. Ya Dios nos puso en nuestra mente lo que queremos que nos hable, todo lo que entendimos en esta palabra, lo que nos quiso decir. Les pido el favor que el que quiera participar en este momento puede hacerlo. ¿A quién le dejó algo Jesús aquí en ese corazón? ¿Qué le dio a entender? ¿Qué le habló? ¿Qué fue lo más importante de esta palabra para cada uno de nosotros? Margarita. Margarita. Como no hablabas Rosita, entonces me lancé yo. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Como siempre, la palabra del Señor, fabulosa, maravillosa, diciéndonos tanto, instruyéndonos, formándonos. Entonces, a mí especialmente en el Evangelio, me habla de la humildad, de la sencillez y de verdadero seguir al Señor. Esto no es una competencia. Esto no es una competencia para ver quién es el primero. En general, estoy hablando no solo en ese momento de los discípulos, sino actualmente. En todos los contextos, nosotros como servidores del Señor, como discípulos del Señor que somos, tenemos que tener claro que no es una competencia para ver quién es el mejor, el primero, el más rápido, el que más sobresale. No, esto no se trata de sobresalir. Al contrario, se trataría de manejar en lo posible un bajo perfil, porque es el vicio, es el ejemplo también que el Señor nos ha dado. El Señor conoce cada corazón y por eso, aunque los discípulos no le dijeron que estaban hablando, Él lo sabía porque Él conoce las intenciones y los corazones. Una cosa, el Señor venía formándolos aparte, o sea, de manera exclusiva los venía formando y Él les hablaba y ellos interpretaban otras cosas. Uno se hace responsable de lo que dice, pero de que lo que los otros interpreten, pues uno, ahí ya eso sale de las manos de uno, en ese sentido. Y eso me hace acordar me lleva a la primera lectura, y especialmente donde dice Santiago, que el espíritu que habita en nosotros nos inclina a la envidia, porque de cierta manera cuando hay competencia hay algo de envidia, cuando hay mala interpretación hay algo de malos entendidos, malas interpretaciones, malos sentimientos. Me acuerdo de un cuentico que así rápidamente los voy a referir. Hace mucho tiempo escuché. Un niño se le acercó al papá y le dijo que porque nosotros, no queriendo hacer cosas malas, las hacemos. Lo que decía San Pablo, todo el mal que no quiero hacerlo termino haciendo y el bien no. Entonces el papá le dijo que era, para hacérselo didáctico, era como si dos lobitos vivieran dentro de nosotros. Uno que nos inclina a hacer lo malo y otro que nos inclina a hacer lo bueno. Y entonces el niño le preguntó, ¿y quién gana? Y eso sí están en competencia, le decía el papá. Y el niño le preguntó, ¿y quién gana? Dijo, depende del que alimentes más. ¿Sí? Depende del que alimentes más. Entonces yo me preguntaba, todos de cierta manera, muy en el fondo tenemos ciertos sentimientos que no son tan buenos en la relación con los demás y con Dios.
y cuáles dejamos alimentar más. ¿Cuáles dejamos alimentar más? Me lo recuerda aquí también Santiago, donde dice, dije que el espíritu que habita en nosotros nos inclina a la envidia, pero la gracia que concede la gracia que concede el Señor es todavía más. Y te quiero terminar con esta frase. Dios, dice Dios, resiste a los soberbios. No, perdón. Resistan al diablo y huya de ustedes. Sometámonos al Señor, abandonémonos al Señor, resistamos al diablo y no tenemos que hacer ni mayores exorcismos ni nada de esas cosas. El enemigo, con la gracia de Dios, ese lobo malo que tal vez habita, va a estar débil. Y el enemigo que tal vez quiere perturbarnos, nos va a dejar de molestar. Solo él mismo va a huir de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque encomendamos a Dios todos nuestros afanes, encomendamos a Dios todo nuestro servicio y lo hacemos rey de nuestro corazón y permitimos que ese Espíritu Santo que recibimos este fin de semana en Pentecostés e incluso desde nuestro bautismo sea el que obre y reine. A ese es el que sé que tengo que alimentar más. Con todo palabra del Señor, con todos esos ejercicios, incluso aquí en la liturgia, con mi oración personal, con mi vida en comunidad, con todo lo que se nos ha enseñado, que son herramientas de crecimiento. Muchísimas gracias, Margarita. Amén. ¿Quién más nos puede colaborar? Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Buenos Yo días, veía Anita. que todo es, el Señor dice de que uno todo lo que haga, hay que pues pedirle al Señor que le ayude, porque todo lo que uno dice y hace y pide y todo, no es que no sea criterio de uno, porque si el Señor no le da a uno es porque el Señor dice, no, pero ¿cómo le voy a dar eso si se hunde más o se condena? Y si no ayuda y depende cómo uno ayude, porque también hay que mirar eso. A veces uno ayudando, ayuda a la persona por decir. Un ejemplo, a uno que meta pegante, que todo eso, y si uno le da plata, ¿a qué le está ayudando? Ahí no le está ayudando a decir, venga, sálvese, sálgase de eso, nada de eso. Antes lo está ayudando, es más a hundir. Y así sucesivamente. Entonces el Señor hoy nos está diciendo es que tenemos que pensar en hacer discernimiento en nuestros corazones y pedirle a Él que nos muestre qué tenemos que hacer para no equivocarnos tanto. Que sí nos vamos a equivocar de pronto en decidir, en hacer o en decir, pero entonces con la ayuda del Señor, pues va a ser menos, ¿no? Ese era mi aporte. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Sí, yo, Nidia. Lidia, ¿cómo estás? Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, acá me mostraba que me dice que todo lo puedo en Él porque Él me fortalece. Eso está en Filipenses 4:13. Entonces también me enseñaba que yo lo tengo a Él, Él me va a fortalecer. Que todas las cosas que me mande, hacerlas con todo lo suficiente a través de Él. Debemos tener esa confianza en Él y yo en mí. Y que seamos como un soldado del ejército de Él, en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. ¿Alguien más? Celina, Celina, buenos días. muy buenos días para toda la comunidad. Buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. Bueno, Amén. yo encuentro hoy algo maravilloso que nos está enseñando San Marcos. Aquí nos está diciendo que el Señor buscó como el momento especial para volver a repetir por segunda vez eso que el Señor les había dicho, que el Hijo del Hombre debe morir y va a resucitar. El Señor aquí
como que los reunió en un momento y en un lugar en el cual quería él como la efusión, por decirlo de alguna manera, del Espíritu, para que cada uno de ellos entendieran esas palabras. Pero aún así, como seres humanos, a nosotros también a veces se nos dificulta. Y yo admiro aquí la forma como el Señor transportó de una manera tan sencilla para que se reunieran, para que ellos se entendieran, para hablarles en el corazón, pero ellos también se llenaron como de cierta, digamos, efusión, pero efusión humana, porque ellos no pensaron en las palabras que le estaba diciendo el Señor, sino quién iba a ocupar el espacio que dejaba el Señor. Nosotros hoy tenemos que cambiar esa manera de pensar. No pensemos que queremos hacer lo que a nosotros nos parece. No, busquemos primero lo que nos dice el Señor aquí. El que acoge a un niño, acoge al Señor. Y el que acoge al Señor no es a él, sino al Padre que lo ha enviado. Qué palabras tan maravillosas las que nos enseña hoy este Evangelio. Demos de nosotros aquella humildad, aquella sencillez, aquella pequeñez de poder servir, de poder agradarle al Señor, de poder convivir. Y el Señor que nos hace verdaderos servidores, verdaderos misioneros, verdaderos hijos de la palabra, verdaderos transmisores de lo que el Señor nos regala diariamente. Eso nos invita hoy la palabra. Y a través de la primera lectura que nos enseña el apóstol Santiago, él deja ver aquí cómo es la imperfección humana, cómo nosotros tenemos, porque esto lo padecemos todos, la humanidad entera, tiene ese sentido de hacer el bien y de hacer el mal, que muchas veces queremos obrar con nuestra mejor intención de hacer las cosas lo mejor posible, pero siempre hay algo que por el camino se atraviesa, algo que nos ayuda a torcer lo bueno que queremos hacer, pero no es nuestra intención hacer la maldad, por el contrario, buscamos dar lo mejor de nosotros, pero ante todo tenemos que deponer nuestra egolatría, dejar de ser soberbios, dejar de aquellos de hacernos como los más crecidos. No, busquemos ante todo la humildad, la sencillez, y qué maravilloso abrazar los dones que nos regaló el Señor en Pentecostés, para que nosotros continuemos en el camino, dando esa luz que el Señor nos regaló, compartiéndola con todos nuestros hermanos, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, todos los que participan a través de nuestras redes. Maravilloso, porque el Señor toca corazones y hacia allá queremos llevarlos. Y a través de su salmo, ¿qué nos dice acá el salmista? Nos encomendamos a Dios nuestros afanes, que Él nos sostiene, Él nos levanta. Así es. Yo quiero dar un testimonio chiquitico. Hoy me levanté supremamente temprano porque tenía una urgencia de ir a sacar una cita médica urgente para mi madre. Tenía que autorizarla, yo dije, Dios mío, Señor, no voy a alcanzar a llegar para poder compartir como lo hago yo todos los días, porque lo hago con amor, con esa entrega. Pero el Señor me dio la dicha y la gracia de lograr todo tan perfecto que alcancé esa cita y aquí estoy, compartiendo mi palabra, compartiendo ese ánimo, diciéndole a mis hermanos, levantémonos todos los días, siempre con la mentalidad del Señor. Todo lo podemos hacer cuando nos entregamos en las manos del Señor. El Señor busca los caminos, nos los da y nos da esa gracia para poder compartir esa dicha. Amén. Gracias, Margarita. Amén. Amén. ¿Alguien más? Esta lectura tiene mucho que dejarnos a cada uno de nosotros. Claudia tiene la mano levantadita. Claudita. Muy buenos días. Buenos días. En la lectura de Santiago, pues para mí me dejó que él siempre nos recuerda que nos recalca que sin Dios pues no tenemos nada, que así luchemos, trabajemos, madruguemos, nos esclavicemos,
lo digo casi por experiencia propia, pues porque casi a mi esposo pues le pasa así. A veces él trabaja que no del trabajo, que no sé qué, que bueno, se quejan demasiado, pero lo que yo siempre le digo a él, lo que pasa es que hay que poner las cosas pues en las manos de Dios, primero Dios, tenemos que levantarnos, hacer oración y de pronto decir, Señor, bendice mi trabajo, bendice mis trabajadores, bendice mis herramientas. Y es lo que nos hace falta pues a muchas personas de pronto, porque uno antes de comenzar primero tiene que hacer oración y encomendarle pues todo a Dios, porque como se dice, sin Él no se hace nada. Y pedimos todo pues todas nuestras necesidades y caprichos y queremos que todo se cumpla pues a nuestra forma, ¿no? Y pues, y no es como nosotros queramos, sino como Dios nos lo quiera dar a nosotros. Em, también en el Salmo Él nos dice que encomienda, que dejemos todo en las manos de Dios y que Él nos da lo que nosotros necesitemos, que no nos desesperemos. Y en el Evangelio de San Marcos dice que tenemos que tener claro que la vida es un regalo de Dios y tenemos que ofrecerla, entregarla y regalarla y dar a los demás lo mejor de nosotros, como a las personas con las que vivimos, con las que compartimos a diario, ¿no? No dejar lo mejor para nosotros, sino lo peorcito, sacrificarnos por los demás. Entonces, hacernos pequeños, hacernos siempre pequeños. Esa es pues, lo que a mí me dejó hoy. Amén. Amén. ¿Alguien más? Margarita, yo, ¿Cómo no? ¿Quién? Graciela. Gracielita. Ujú. Gracias, Margarita. Buenos días. Buenos días. Estas lecturas de hoy de verdad que nos han dejado mensajes tan claros, tan bonitos, tan precisos, que es la humildad, como el Señor siempre nos ha invitado a hacer, como el Señor siempre nos ha querido que sigamos los pasos para asimismo nosotros llevar también esta palabra. Él nos enseña a ser tan humildes que Él quiere que nosotros no nos creyamos como los más grandes, como los que más sabemos, ¿cierto? No, Él siempre quiere que seamos humildes y siempre quiere que nosotros enseñemos. Si sabemos, si creemos que no sabemos mucho, enseñémosle a los que vienen con nosotros, ¿cierto? Pastorear, lo que más nos enseña a Él. Él dice que de verdad en la primera lectura, que nosotros que no sabemos pedir. De verdad que oramos y pedimos, tal vez pedimos con ese afán de que las cosas sean ya. Tal vez pedimos de que se nos den las cosas que querramos, pero en verdad no lo sabemos pedir. Y él dice que el que esté con el mundo, pues es como no estar con él, porque en el mundo hay tantas cosas feas, horribles, que a veces nosotros cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, actuamos de esa forma. Y es tan importante nosotros orar, orar para poder ser más nobles, para no creernos más, para ser tan humildes como Él no lo quiere enseñar, como Él quiere que siempre seamos de esa manera. De verdad que sin Él no somos nada, no somos nadie. Él pide mucho que seamos estas personas que tengamos, que lo miremos como si fuera un niño, ¿cierto? Que eso lo vemos que seamos tan nobles, que dirijamos las cosas con amor, con cariño. Definitivamente sin Dios, sin el Espíritu de Dios, sin la oración, no somos nadie. Hay tantas cosas más que decir, pero solo invito a que seamos tan humildes, tan sencillos y que sepamos pedir las cosas, que sepamos orar
y esperar en el momento que Dios ve que necesitamos. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día y gracias a todos los hermanitos presentes. Dios los bendiga. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Oh. Días para todas y todos. Buenos días. Aquí en Marcos, donde nos habla, que de aquí nos está diciendo que ellos iban discutiendo, ¿cierto? Que los discípulos iban discutiendo pues como diciendo, bueno, si es que yo aquí soy el que sé, yo aquí soy el que me he preparado, yo soy aquí. Entonces, cuando él les dice que uno debe de ser, para uno que poder ser el primero debe ser el último, ¿cierto? Y luego los compara con el niño, con un niño, ¿cierto? Pues yo entiendo dentro de mis conocimientos que me da el Espíritu Santo, es que uno debe de servirle es a Dios, ¿cierto? No al hombre. O sea, uno debe hacer las cosas es para agradarle a Dios, no tanto para agradarle al hombre, no tanto para quedar bien, no tanto para que lo exalten a uno en la familia o en la comunidad o en la iglesia, no, es hacer las cosas que le agraden a Dios. Y cuando Él nos dice que debemos ser como niños es porque un niño no tiene resentimiento, un niño no tiene envidias, un niño no tiene malos pensamientos, un niño no va con malas intenciones. O sea, yo creo que si cada uno de nosotros nos damos cuenta, a un niño lo regañan y al rato el niño está feliz, ¿cierto? Un niño hace algo y lo hace de todo corazón, o sea, él no lo hace esperando que le devuelvan o que le digan, ay, vea, muchas gracias, vea yo cómo hago, vea aquí, le traje esto porque es que usted me ayudó con esto. Y uno mira hoy en día que la mayoría de personas nos hemos vuelto como muy materialistas, o sea, estamos esperando hacer el bien o hacer alguna obra de caridad, pero que no le devuelvan. Entonces, yo pienso que cuando uno está haciendo la tarea así de esa manera, no es para Dios. Entonces, tenemos que, cuando estemos sirviendo en la casa, en la iglesia, en la comunidad, o sea, hacerlo de corazón, hacerlo todo que le agrade a Dios, no que le agrade al hombre, porque si lo vamos a hacer de esa manera, o sea, no vamos a recoger esos frutos, ¿cierto? Que esperamos en Dios. Y cuando nos habla la otra palabra en Santiago, que él nos dice pues que respecto a la oración, yo pues lo he vivido personalmente. Yo duré mucho tiempo, años orándole a Dios por algo y nunca Dios me dio esa respuesta. O sea, nunca me la dio esa respuesta. Entonces yo le decía, pero ¿por qué, Señor? Yo te oré tanto por esto. Y aún hace poco le decía eso. Señor, yo te oré tanto por esto y yo no entiendo por qué. O sea, ¿por qué no se dio? Porque yo no vi tu respuesta. Porque de pronto, como dice la palabra, yo no supe pedir o Dios conoce el corazón de nosotros, de cada uno, y Dios sabe que, pues que si nos da lo que le estamos pidiendo, nosotros no estamos preparados para recibirlo, entonces Él no, por eso es que uno no ve esa respuesta cuando uno se la está pidiendo a Dios. Entonces, pues yo al respecto, pues no volví a orar por eso. Y también lo que decía una de las compañeritas, de pronto uno no sabe cómo orarle a Dios por lo que necesita o uno cree que necesita, pero pues en realidad no lo necesita. Dios es tan perfecto que Él nos conoce desde antes del vientre de nuestra madre. Él no lo dice en su palabra, ¿cierto? Y uno piensa que no, que es que yo, o sea, como uno se ve en la depresión o uno se ve en cosas como que uno dice, pero es que, o sea, esto era necesario para mi vida, esto era necesario para mis hijas, bueno, X, Y, ¿cierto? Pero mira que como Dios nos ama tanto y tiene tanta misericordia con nosotros, Él sí nos conoce y de pronto Él decía, no, esto no es necesario. Yo puedo llenar eso que ella, ese vacío, eso que ella necesita, eso que... Entonces uno no lo entiende pues desde esa perspectiva, porque de pronto uno como que no está como lo suficientemente preparado o, o tan de lleno de verdad buscando a Dios como Él quiere que uno lo busque.
Entonces, cuando uno le está sirviendo a Dios, yo vuelvo y digo, o sea, uno no tiene que esperar que todo el mundo como que le rinda la pleitesía o como que, uy, mire sí que sabe, uy, mire cómo ora, uy, mire todo eso que hace y que uno como van a gloriarse de las cosas que uno le está sirviendo a Dios. No, uno tiene que ser humilde, como lo han dicho las compañeras, uno tiene que ser humilde y hacer las cosas, vuelvo y digo, para Dios y hacerlas con humildad y con un corazón siempre dispuesto a permitirle a otras personas que hagan parte de esa tarea que Dios nos ha encomendado, porque sí, pues si hay personas a nuestro alrededor que tienen la capacidad y a veces, muchas veces, tienen más capacidades que uno. Entonces hay que abrirles también ese Amén. camino y apoyarlos. Muchas gracias. Amén. Amén. Hermanitos, les doy gracias por haber compartido la palabra y quiero darles mi testimonio de lo que me dejó hoy la palabra, porque para mí es grande leerla y poderla entender. Pedirle al Espíritu Santo que me dé ese discernimiento para entenderla y poderla expresar. Me gustó mucho donde dice, todo lo que han dicho es muy bonito, de lo que dicen que tenemos que buscar a Dios, que solo Él es el único que nos puede ayudar. Me gusta de Santiago, me gusta que dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Nos ponemos a pensar nosotros, sí, que nosotros siempre estamos pidiéndole a Dios. A veces no nos preparamos para pedirle a Dios, porque le pedimos en los momentos que más lo necesitamos, en una angustia, en una necesidad, en una enfermedad. Así, ahí sí está presente Dios para nosotros. Pero nosotros no nos hemos venido preparando para esos momentos de afanes, para así poderle pedir a Dios. ¿Y cómo nos tenemos que preparar? Dios nos dice acá, nosotros vivimos en una lucha interna en nuestro corazón, de qué queremos, que lo que queremos hacer, si lo es bueno, no lo hacemos, porque tenemos esa lucha de saber si es bueno o es malo. Tenemos que aprender, pienso yo, que nosotros tenemos que aprender primero a sanar nuestro interior, nuestro corazón, a mirarnos adentro de nosotros cómo estamos ante Dios. Si estamos preparados en la oración. Entonces nosotros tenemos, en estos días he estado haciendo un ejercicio de que yo decía, ¿por qué a mí no se me ha dado las cosas, como decía mi hermanita? ¿Por qué a mí no se me han dado las cosas? Porque yo leo la Biblia todos los días, sigo mi oración todos los días, voy a misa, pero la verdad se me demoran mucho de pronto para dárseme o no se me han dado. Entonces me puse a analizarme interiormente en un libro que se llama Milagros de Amor. Analizarme interiormente, ¿será que yo sí me he preparado en mi interior con Dios? ¿Será que yo sí he puesto esa gotica de interés por leer la palabra de Dios? ¿Sí? Y aprenderla a leer, aprenderla a escuchar. Porque yo puedo ir a la Eucaristía y allá entro, escucho, pero salgo sin nada de lo que dijo el Padre. Sin nada. Le preguntan qué dijo en el Evangelio el Padre. No sabemos, porque vamos en una mentalidad de ojos cerrados, porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que hacerlo, porque tengo que ir a misa, porque tengo que orar, no. Es ponerle ese amor
qué hay dentro de nuestro corazón. Eso es lo que nos pide Dios. Miremos primero nosotros qué nos pasa, cuáles son nuestras vagancias, cuáles son nuestros vacíos en nuestro corazón, qué es lo que necesitamos en verdad, que no sean cosas vagas. Porque nuestro Señor todos los días nos da la comida, nos da el alimento, nos da la vivienda. Son cosas que Dios sabe que las necesitamos. Pero nosotros debemos de saber dentro de nosotros qué es lo que Dios quiere, qué es lo que yo le quiero pedir a Dios. Un milagro extraordinario, una enfermedad, pero tengo que tener primero sano mi corazón para poderle pedir a Dios esa oportunidad de vida que nosotros estamos pidiendo. También tenemos que ser honestos con nosotros mismos para que Dios prenda en nosotros, porque Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo más urgente que nosotros necesitamos. Y por eso Él dice, pídame que yo te daré. Pero si nosotros no sanamos nuestro corazón y en la primera oración que hagamos, pidámosle a Dios que sane esas heridas del corazón, eso que no nos deja avanzar, para que Él obre en nosotros. Y ahí donde nosotros tengamos sano este interior espiritual, ese interior, y que le abramos nuestro corazón a Jesús para que sea Él el que llene nuestro corazón. Ahí estamos nosotros, ahí está Jesús siempre para quitarnos esos odios, esas rabias, esas guerras que tenemos con nosotros mismos. Porque primero tenemos que prepararnos nosotros interiormente para ir a pedirle a Dios de pronto para poder proclamar la palabra, para poder decirle, Señor, yo quiero emprender ese camino tuyo, que fue el camino que Jesús nos enseñó ahorita en Pentecostés. Abrir ese camino nuevo, llenarnos de Él, compartir con Él. No ya deja todas nuestras tristezas en el pasado y volver a nosotros mismos a llenar ese vacío con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos va a abrir ese camino. Formarnos en una realidad, no en una irrealidad, porque nosotros no podemos pedir cosas para mañana lo que se puede hacer hoy, porque Dios lo que quiere es hacer en este momento su voluntad. Él quiere ayudarnos en este momento. Esperemos que el tiempo, ese camino conlleva a un final. Si vamos con Dios por el camino, como lo hicieron los apóstoles, ahí vamos, llegamos a un buen camino. Pero pidámosle a Dios por el momento, por nuestra realidad, por lo que nosotros queremos, sin esperar que se haya, sino preparémonos primero para ver si estamos con Dios y llenarnos de Él. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Orando, leyendo la palabra, yendo a la Eucaristía, haciendo la misión, porque el servicio es muy importante para Dios. Nosotros tenemos que servirle a Dios, porque nosotros le pedimos, pero no le damos nada. Entonces, es un llamado. Esta palabra es un llamado para que nosotros aprendamos a llevar a Dios en nuestro corazón, porque como dice Dios, Dios ama celosamente el espíritu de cada uno de nosotros. Él ama el espíritu, Él sabe qué es lo que hay dentro de nosotros. Entonces, abramos ese corazón y emprendamos ese camino de Dios, sin esperar llegar de primero, sino paso a paso, paso a paso. No es que voy compitiendo en que yo soy la mejor, que yo ya sé leer la Biblia, que yo ya puedo entender, que es que yo ya soy santa. No, hay que emprender ese camino, llevar siempre esa pregunta que nos dice Dios. ¿Será que Dios es el dueño de mi corazón espiritualmente? Siempre tengamos esa pregunta. Si la tengo y si cree que no la ha logrado tener, más emprendimiento, más lectura, más oración, más servicio, más caridad. Yo en este día, Jesús me llama a eso. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad y ponerme las palabras para hablar de Él, qué es lo que Él quiere para nosotros. Amén.
Le doy la palabra a Normita, si Normita está por ahí. Gracias, para que nos Margarita. Muy colabore. buenos días. Dios les bendiga grande y Buenos abundantemente. días. Amén. Creo que la palabra de Dios hoy es muy elocuente, nos trae mucha enseñanza y valdría la pena que después cada uno la pudiera seguir retomando y la pudiera seguir analizando. Pero pues también recogiendo lo que ustedes han compartido, quiero decirles varias cositas. La primera es que siempre que busquemos del Señor, siempre que busquemos crecer en Dios o acercarnos a Dios o profundizar en las cosas de Dios, siempre se nos van a presentar dificultades. Me parece que es natural eso. Muchas veces nosotros buscamos al Señor para salir de problemas. Y yo diría que a lo mejor el Señor sí nos ayuda a resolver algunas cosas, pero nos metemos en otras. Nos guste o no nos guste, parece que esa es la lógica de la vida espiritual. Entonces, como que deberíamos de estar en eso, ¿no? Tener la conciencia clara que siempre que busquemos, vamos a buscar de Dios, van a venir dificultades. Y esas dificultades creo que vienen, segundo puntico, creo que vienen de tres fuentes. Nosotros mismos, la primera, la segunda fuente, el mal y la personificación del mal, y la tercera fuente, los demás, la sociedad, la familia, el entorno, el ambiente. Entonces, la primera, nosotros mismos. Yo creo que el primer enemigo que encontramos en este caminar y en las cosas de Dios somos nosotros mismos. Ustedes lo decían, las ansiedades, los celos, las envidias, los partidismos, todo eso que nosotros llamamos criterios humanos. Es muy difícil pelear contra eso esa lucha interior, contra eso que hay dentro de nosotros y con lo que hemos lidiado toda la vida en el mundo, con los del mundo, los celos, como decían ustedes, todo eso. Pero yo lo recogería entonces como que el primer enemigo que se manifiesta en este camino hacia el Señor, hacia la voluntad de Dios, el primer enemigo que me voy a encontrar soy yo mismo, mis propios sentimientos, mis propias emociones, mis ansiedades, mis inseguridades, mis necesidades. Y bueno, de ahí puede cada uno poder ahondar muchísimo. El segundo enemigo es el mal con la personificación, el mal como tal, Satanás, el diablo. Porque obviamente él, que nos ha tenido bajo sus garras, que nos ha tenido sometidos, esclavizados por el pecado, pues una de dos, o nos quiere hacer pecar, o actúa como lo que es él, según Apocalipsis capítulo 12, el acusador. Entonces, o nos hace caer en el mal, o simplemente o toma nuestros pecados del pasado, o se inventa unos nuevos para poder atacar nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Y entonces, pues nos afecta en distintas áreas. Una es la mente, pensamientos, y con todo lo que hay ahí, pensamientos, sentimientos, emociones. Otra parte que puede atacar el enemigo es el cuerpo, o nos enferma, o bueno, permite que pasen cosas. Y tercero, el entorno, la economía, las cosas alrededor. Entonces el enemigo siempre va a estar atacando ahí. Es el segundo enemigo que creo yo que encontramos. Y el tercer enemigo que encontramos en este camino es el entorno, la sociedad. La podemos ver como a veces la familia, a veces la comunidad, a veces la iglesia, a veces los amigos, qué sé yo. Pero entonces pareciera que cuando usted está buscando de Dios, cuando usted quiere ahondar en las cosas de Dios, como que el mundo se le viene encima, gente se le viene encima, la familia se le viene encima, comienzan las críticas y comienzan las murmuraciones y comienza una cosa y la otra, ta. Entonces, sí, pareciera que el panorama que estoy mostrando es bastante negativo. Lo que tal vez no nos damos cuenta es que al final el Señor siempre nos saca victoriosos.
victoriosos de nosotros mismos porque vamos aprendiendo pues a conocer todo eso que hay dentro de nosotros. Ah, bueno, aquí hay un problema y es que antes de sacarnos victoriosos del Señor, nosotros casi siempre pretendemos eliminar al enemigo. Repito, casi siempre queremos eliminar al enemigo. Y yo les he dado el ejemplo como cuando uno tiene un contacto en el teléfono o un contacto en WhatsApp o un contacto en Facebook, qué sé yo, y uno lo quiere eliminar. Y me cayó mal esta persona se convirtió en un instrumento de tropiezo para mí, esta persona se volvió una piedra en el zapato para mí y pum, lo quiero eliminar. Y claro, si el primer enemigo que me encuentro en este camino soy yo mismo, a ver, ¿yo cómo me voy a eliminar a mí mismo? Entonces comienzo a atacarme y comienzo a darme duro. No, mejor dicho, la enseñanza, la palabra de hoy es tremenda. Y comienzo a deprimirme porque no soy tan santo como quisiera, porque no soy tan bueno como debiera, porque no soy tan perfecto como los demás quieren. Y entonces ahí Betty nos ayudaba a entender que no estamos para servirle y agradarle a los hombres. Es difícil, es durísimo, porque no me puedo eliminar a mí mismo. Y si no me puedo eliminar a mí mismo y si esos sentimientos y emociones son míos, pues ¿qué tengo que hacer? Ahí es donde entonces hablamos de la llenura de la gracia, de la llenura del Espíritu de Dios, de aprender a tener paciencia con nosotros mismos, a soportarnos a nosotros mismos, a llevarnos con calma a nosotros mismos, a dejar las ansiedades, a dejar el afán, a dejar de precipitarnos y comenzar a entender que por un lado nos tenemos que aceptar muchísimo a nosotros mismos para no pelear con nosotros o nuestro propio yo, pero también pedirle a Papá Dios la gracia de que vaya cambiando todo eso malo que nos vemos, que me veo, o sí que encuentro en mí, para que Él, con su amor y su infinita misericordia, lo vaya transformando y vaya haciendo de mí cada día, a través de muchos años tal vez, una mejor persona. Y en cuanto al enemigo personificado en Satanás, hombre, ¿y qué tengo que hacer? Entonces, segundo, ahí tengo que aprender a luchar, tengo que aprender a guerrear, no lo puedo eliminar, no lo puedo desaparecer, no me puedo tapar los ojos y decir, no existe, no es verdad, no es real. Y tengo que aprender a pelear con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios, con la oración, con la vida sacramental, muy bien. Pero aparece el tercer enemigo y es la sociedad, la familia, la comunidad, la iglesia, y tampoco los puedo eliminar. Tampoco puedo borrar a la humanidad y decir, cállense, no me digan más, no me molesten más, no me ataquen más. Entonces también tengo que aprender a llenarme de esa gracia, de la gracia del Espíritu Santo. Tengo que vivir un Pentecostés permanente para poder estarme enfrentando a esa sociedad que, queriendo o sin querer, constantemente también me está haciendo la guerra. O sea, vivimos en una constante lucha. No podemos eliminar esos tres enemigos. Tenemos que aprender a tolerarlos, a soportarlos, tenemos que aprender a convivir con ellos de alguna manera, pero también tenemos que hacerlo con la fe, con la esperanza y con la seguridad de que al fin el Señor nos dará la victoria. Me dará la victoria sobre mi propio yo, sobre todo lo que significa y representa eso, con mi cultura, con mis tradiciones, con mis herencias, con mis defectos. También me va a dar la victoria sobre Satanás, con todos sus ataques, con su malicia, con su maldad, con su perversidad, con su odio, con todas esas cosas malas que tiene Satanás. Y tengo también que aprender a convivir con esta sociedad llamada familia, iglesia, comunidad, no sé, pueblo, ciudad. Y tengo que también aprender a convivir con ellos y saber que no los puedo eliminar ni los puedo cambiar y que a lo mejor toda la vida, hasta el último día de mis días, hasta el último día de mi vida, me va a estar atacando de una o de otra manera. Al final el Señor, dice la palabra de Dios, nos dará la victoria. Al final vendrá la bendición, al final vendrá la prosperidad. Pero todos quisiéramos que eso se acabara, que eso no existiera más. Y creo yo que lo que tenemos que aprender es a ser fuertes, a ser muy valientes. Creo que lo que tenemos que aprender es como el torero, ¿no? A sortear esos cuernos, a sortear esas patas, a sortear esos enemigos
llámese yo mismo, llámese mal o llámese humanidad, tengo que aprender a sortearlos. Y ahí es donde realmente se va a ver si somos de Dios o no somos de Dios. No por si el Señor me responde una súplica, una oración. No, tal vez ahí no sé, no. Puede ser un signo de que Dios me escuche o de que estoy con Dios. Pero el verdadero signo es que podamos perseverar hasta el final. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Abre el micrófono, Margarita, que lo tiene cerrado. Qué pena con ustedes. Le damos gracias a Dios por acompañarnos todos los días en esta lectura de la palabra, que siempre está con nosotros. Y le doy gracias también a todos mis compañeros y a todas las personas que se conectan, y que Dios le da el permiso y le da la voluntad y buscan el momento para acogerse a Dios, para aprender de Dios. Le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo por llenarnos de esta palabra que fue muy emprendedora para nosotros, que fue una palabra llena de amor y de enseñanza, porque aprendimos a que debemos dejar actuar a Dios en nosotros, y que debemos también poner nuestro interés en dejar el mal a un lado y no dejarnos tentar por él, como dice Jesús desde el bautismo, que el Espíritu Santo vino para ayudarnos a, a dejar el mal, a no dejarnos tentar por el mal, y vivir una vida en sana paz con Dios y con el mundo. El Leito nos tenía una oración también para finalizar esta palabra. Leo, tal vez. Señor Jesús, gracias por esta palabra que nos hace reflexionar en los aciertos y desaciertos que llevemos en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a coger tu palabra en nuestro corazón para seguir tu ejemplo y servir a nuestros hermanos sin pedir nada a cambio. Enséñanos a ver con pureza de corazón todo aquello que nos inclina al mal. No permitamos que se anide en nuestras vidas todo aquello que es contrario a tu voluntad, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Mamita María, por acompañarnos, por interceder por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Madre mía, por estar con nosotros en este momento y por llevarnos siempre de la mano hacia nuestro Señor Jesús. Gracias, Madre mía. Y rogamos por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con el Espíritu Santo seamos como niños para poder servirle al Señor con toda la fortaleza y el amor hacia ti. Amén. Amén. Para que con el Espíritu Santo cada día busquemos más la presencia de Dios y estemos siempre de la mano de Él. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo entendamos que sin Dios no podemos hacer nada, que solo con Él lo podemos todo. Amén. Para que fortalecidos en el Espíritu Santo nunca desistamos hasta el final y ver la victoria. Amén. Para que el Espíritu Santo viva en cada uno de nosotros, no por un momento, sino por toda la vida. Para que viva en nuestros hogares, en nuestras familias y siempre acogiéndonos en Él. Amén. Normita, nos da la bendición, por favor. Margarita, siempre que la persona dirige la reunión, nos regala la bendición. Bueno, gracias, Norma. Le damos gracias a Dios por este momento, y le doy gracias
a las personas por haber nos apoyado todos los días de lunes a sábado en esta santa palabra. Y le pido al Señor Jesús que todos los días nos dé su santa bendición. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También para recordarles, para hacerles la invitación a los grupos de oración y formación que sale en pantalla y misión, para que nos acompañen en este, que cada día sea más grande nuestros grupos, ya sea en Bogotá, ya sea en Fusagasugá, ya sea en ¿dónde es que es el otro? En Subia. Entonces, ahí les dejamos la información por nuestro Zoom, por nuestro WhatsApp también sale, para que saquen un ratico para ir a alabar, aprender de Dios y en oración estar con Él. También los invitamos para que colaboren con sus aportes para NECLI, que es para ayudarnos para todas nuestras necesidades que hay en nuestra congregación, que es para la misión, todos los gastos que tenemos de misión, y para agrandar más la casa de Dios. Les doy las gracias por acompañarnos y por llevarnos siempre en su seno, y que ojalá nunca nos cansemos de levantarnos, de prender nuestros computadores y llenarnos en la palabra de Dios por fuentes de misericordia. Amén. El rosario. A las 3 de la tarde los invitamos para el rosario mariano, todos los días a las 3 de la tarde. Amén.